mi nombre es Jackie, una de las doctorandos de la UPEL. Hoy les vamos a hablar de algunos temas que están transformando el mundo, que son las teorías políticas. Y más adelante nos acompañará nuestro buen amigo y hermano Germán de Jesús Sarabia Puentes para dar continuidad a la temática. ¿Qué es la política según Arendt? Para Arendt, la libertad en el campo político empieza cuando todas las necesidades elementales de la vida están superadas por el gobierno. Según ella, la labor es la realización de aquellos menesteres indispensables para satisfacer las exigencias más apremiantes de la vida, como son la alimentación y la producción. El trabajo es un esfuerzo que tiene por resultado la realización de bienes duraderos, cuya finalidad es producir y llevar una vida confortable. Por lo tanto, la categoría de labor y trabajo están subordinadas a la necesidad, lo que implica ausencia de libertad, pues son actividades propias del mundo privado y son ajenas al mundo público. Por otro lado, la acción es un tipo de conducta espontánea, libre, que no está sometida a las necesidades materiales. La libertad en el campo político empieza cuando todas las necesidades elementales de la vida diaria están superadas por el gobierno. En el mundo político se ha dado en el campo de la violencia. Para el hombre contemporáneo, las guerras, las revoluciones constituyen el momento culmen de la vida pública, teniendo en común el signo de la violencia. Bajo la perspectiva de Arendt, dice que la política tiene que ver con el Estado y que los fines y medios también son de ella y son antipolíticos. Por tanto, el Estado opera con un medio que es la coacción física, lo que constituye la negación política, y cuando incentiva el crecimiento económico, fomenta la distribución de la riqueza, cumple con las metas reguladoras, interviniendo en el mundo del trabajo y en el mundo de la labor. Para Arendt, la política no tiene que ver con el gobierno, pues esta supone la relación de mando y obediencia, es decir, entre gobernantes y gobernados. La política ha sido desvirtuada, por lo que urge restaurarla, pues ha sido confundida con la violencia. En síntesis, ¿qué es lo que acabaría con la política? La violencia, porque terminaría con la vida humana y porque constituye la negación del poder, la acción y la libertad. Por tanto, las causas de la extinción de la política serían el contaminarla con el trabajo y la labor, irrupción de la ciencia política, la tecnocracia y las ideas dogmáticas, pues introducen la verdad en el campo de la política. En conclusión, la política en sí es el consenso de las relaciones de cooperación que prosperan en una atmósfera de cordialidad entre hombres que se reúnen e intercambian sus opiniones y sus apreciaciones mediante la palabra para terminar en consenso. Ideología y aparatos ideológicos del Estado, según Althusser. Hay que renovar los medios de producción para que la reproducción sea posible. Entonces, ¿qué es la reproducción de las condiciones de producción? Toda formación social depende de un modo de producción dominante, es decir, las fuerzas productivas y las relaciones de producción existentes. Por tanto, no hay producción posible si no se asegura la reproducción de los medios de producción, y lo que es necesario, prever todos los años la reproducción de lo que se agota o se gasta en la producción, ya sea materia prima, instalaciones, instrumentos de producción. Por otro lado, la reproducción de la fuerza de trabajo se asegura dando el medio material para que se reproduzca el salario como capital mano de obra, que representa el valor producido por el gasto de la fuerza de trabajo del asalariado, ya sea vivienda, vestimenta, alimentación, para que estén en condiciones de volver a presentarse a la mañana siguiente a la empresa a trabajar. De igual manera, las fuerzas de trabajo deben ser competentes para el proceso de producción,
Por ejemplo, a nivel de escuela, en la escuela se aprenden técnicas y reglas del buen uso que son utilizados en los aparatos de producción, ya sea a nivel de obreros, técnicos o ingenieros, como reglas de moral y de conciencia cívica y profesional, es decir, reglas de respeto a la división social técnica del trabajo y reglas de orden. Se aprende a hablar bien, a redactar y saber dar órdenes. Infraestructura y superestructura. La estructura de toda sociedad está constituida por niveles o instancias, como son la infraestructura, la superestructura y las ideológicas, de las cuales están las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Dentro de la infraestructura está la base económica. Dentro de la superestructura están los niveles jurídico y político. Y dentro de las ideológicas están las religiosas, la moral, la jurídica y la política. En síntesis, estructura de toda sociedad debe tener una base que sería la infraestructura y los pisos que sería la superestructura. Vale la pena decir que teoría descriptiva a la teoría a secas es descriptiva, ya que es observable en el campo que la concierne. En cuanto a los aparatos ideológicos del Estado, como el ejército, la policía, los tribunales y las prisiones, son realidades que representan al observador inmediato bajo las formas de instituciones distintas y especializadas, como son los sindicatos de información y prensa, radio y televisión, la cultura, lo político, lo religioso, el escolar y los que provienen del dominio privado. En síntesis, la mayoría de los aparatos ideológicos del Estado son privados. Por tanto, la distinción entre lo público y lo privado es una distinción del derecho burgués. La diferencia entre el aparato ideológico del Estado y aparatos represivos del Estado es que el represivo funciona mediante la violencia y los del Estado funcionan mediante la ideología. Los aparatos ideológicos de Estado pueden no solo ser objeto, sino también lugar de la lucha de clases. Con respecto acerca de la ideología, ¿es un sueño? ¿Es algo imaginario? La ideología tiene una historia propia en un sentido positivo, al estar dotada de una estructura y un funcionamiento real que transforma al individuo. Por tanto, las ideologías no nacen en los aparatos ideológicos del Estado, sino que son el producto de las clases sociales. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. La microfísica del poder por Michael Foucault. Para hablar de microfísica del poder, debemos conocer la genealogía de los valores de la moral, del ascetismo y del conocimiento, en la cual se necesita de la historia para saber su origen y así reconocer los sucesos, sus sacudidas, sus sorpresas, sus victorias, las derrotas, para poder juzgar y poder reconocer en todas partes y así dar a conocer todos los desplazamientos pasados, la forma de reconciliación. Por tanto, creemos que nuestro presente se apoya sobre intenciones profundas y necesidades estables y no en debilidades. En síntesis, el querer saber que no nos distancie de nuestras raíces para convertirnos en reglas de la razón y en sujetos de conocimiento que nos destruyen por la voluntad propia del saber. El hombre es una invención, cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento. Ciencia y técnica como ideología según Habermas. Aquí se aborda el papel de la ciencia y de la técnica en las sociedades industrializadas
como una élite gobernante en las cuales se han convertido en un sistema de pensamiento autónomo para dominar y controlar la naturaleza y al hombre, para que los asuntos humanos se tornen en problemas técnicos y ya no políticos, pues al ideologizarse tratan al hombre como un asunto técnico. Estas ideologías son producto de la burguesía para legitimar el nuevo modelo racional de denominación social que es el capitalismo, cuya finalidad es mantener el sistema de producción basado en la innovación y autorregulación del mercado. Para Habermas, este nuevo estado social de ciencia y técnica son programas sustitutorios como medidas de compensación en las cuales se convierten en una nueva ideología. Soy Germán Sarabia Puentes, estudiante de la Universidad Pedagógica Libertador de la Hermana República Bolivariana de Venezuela. Me encuentro estudiando Ciencias de la Educación y dentro de esta temática hoy me corresponde hablar de dos autores. El primero, un francés, Paul Foucault, y el segundo, un británico, Basil Bernstein. La primera parte de este estudio lo ha hecho ya mi hermana Jacqueline y ahora me corresponde entonces exponer estos dos autores que a continuación vamos a conocer. La temática que a continuación voy a exponer podemos verla en las siguientes diapositivas de manera breve. En primer lugar aparece Paul-Michel Foucault, francés, nace en el año 1926 y muere en 1984. De él vamos a conocer tres aspectos. El primero, la cuestión del sujeto. La segunda, biopoder. Y la tercera, panoptismo. El segundo autor que nos ocupa va a ser el británico Basil Bernstein, que nace en 1924 y muere en el año 2000. Y la temática de él es sobre el control simbólico. Michel Foucault nos trae una temática interesante que es la cuestión del sujeto. ¿Quién es el sujeto? Se ha venido diciendo en la filosofía tradicional, escolástica, sobre el sujeto, el qué, su esencia. Ahora nuestro autor nos habla el para qué de ese ser. Entonces va a decirnos que el sujeto, el hombre, se construye en la historia, es un ser histórico. Entonces hay una transposición de un concepto tradicional ahora a uno funcional. El hombre se hace en un espacio y en un tiempo determinado. El hombre se va ayudando a esa formación con la tecnología. Nuestro autor va a ver que a partir del siglo XVII hasta llegar al siglo XX la tecnología ha avanzado. La tecnología domina al hombre. El hombre entonces se convierte en sujeto que produce tecnología, pero al mismo tiempo le obedece a la tecnología. De tal manera que el conocimiento ahora es saber poder. Hay un binomio ahí, una relación interesante. Entonces el estudio, la pedagogía es cómo hacer que el sujeto ahora, conociendo más, puede más. Entonces la pedagogía es un saber que se traduce para poder más a nivel individual y a nivel
La tecnología, según Foucault, es una disciplina y como disciplina está en el campo de las ciencias humanas. Por consiguiente cobra la mayor importancia porque al fin de cuentas domina la vida del hombre de nuestro tiempo. El hombre y la vanidad mueven el mundo. Un segundo aspecto con el que nos encontramos en Foucault es el biopoder. La palabra biopoder tiene un origen griego, bios, vida, poder, aquel que tiene la posibilidad de. Por tanto, el biopoder, pues ¿quién más que el hombre, que el ser humano? Y parte de esta situación histórica va a decir que en la antigüedad el soberano en un estado era aquel que decidía quién moría y quién vivía. Podía decretar la pena de muerte o podía conmutarla. A partir de la Revolución Francesa, el rol del gobernante en el estado cambió por todo aquello de los derechos del hombre, que luego va a terminar en los derechos humanos. Entonces ahora el concepto de la vida en el gobernante es garantizar la vida, lo que hoy llamamos lograr calidad de vida. Y en ese calidad de vida el gobernante entra a administrar la vida, a organizar la vida, de tal suerte que en una sociedad como la nuestra, occidental, unos más u otros menos, entonces tenemos algunas posibilidades sobre cómo llevar mejor la vida. Entonces hoy los gobernantes, por ejemplo, dicen cuánta población debe existir y aparece el caso de Malthus, otro filósofo, que va a decir que la alimentación en el mundo no alcanza porque hay mucha población, hay superpoblación. Eso nos dice Malthus, aunque las realidades en las estadísticas europeas nos van a decir que la población se envejeció y que no hay quien trabaje para surtir las necesidades de la misma población. De tal suerte que el biopoder entra en la política. Entonces el gobernante organiza, orienta la vida de los ciudadanos. ¿Cuál es el papel de la educación? El papel del educador es naturalmente saber comunicar aquellas estrategias para que tengamos un mejor nivel de vida. Analiza el funcionamiento de los manicomios, las cárceles, los hospitales y los asilos de ancianos. Estructuras que lo llevan a redefinir los sistemas de poder instaurados y aceptados socialmente. En tercer lugar, Foucault nos habla del panoptismo. El panóptico antiguamente eran las cárceles. Aquí podemos ver una cárcel. En las cárceles colombianas en algún tiempo había un lema que decía a la entrada: aquí entra el hombre, no el delito. Se supone que quien entra allí ha cometido una infracción a la ley y allí tiene que purgar una pena, pero al mismo tiempo se tiene que rehabilitar para que, volviendo a la sociedad, no reincida en lo mismo y se convierta en una persona útil a sí mismo y a la misma sociedad. Entonces, dentro de una cárcel, dentro del panóptico, está la persona que está allí o las personas que están allí están siendo vigiladas, cumplen unas normas, hay una disciplina, hay un código que obedecer. Pues de igual manera, Foucault va a decir que la sociedad es como un panóptico, está controlada, está vigilada, y entonces actuamos porque nos sentimos vigilados, porque nos sentimos controlados. La educación entonces viene a cumplir un rol aquí de control, de vigilancia, y entonces los estados, por ejemplo, en su concepción política, y naturalmente los gobernantes, pues les va a encantar eso, sea de línea de derecha, sea de línea izquierda, sea de línea de centro. Hay códigos, hay normas, hay leyes que cumplir y el ciudadano los tiene que cumplir porque se va a sentir vigilado
vigilado. Entonces la educación te tiene que enseñar a obedecer órdenes, porque nos vamos a sentir vigilados. Entonces en un colegio como este donde estoy, hay una norma de convivencia. En una nación, como Colombia o Venezuela, cualquiera del mundo, hay una constitución. En síntesis podemos decir que la enseñanza de nosotros los docentes es eso, en la línea del panoptismo, es enseñar cómo obedecer, porque nos sentimos vigilados en la sociedad donde nos encontramos. Lo fascinante de las prisiones es que por una vez el poder no se oculta ni enmascara. El segundo autor que nos ocupa esta breve exposición es Basil Bernstein, es un británico, nace en 1924 y muere en el 2000, es decir, le toca toda la experiencia del siglo XX. Él se apoya en Durkheim, se apoya en Weber y en Carlos Marx. De Marx es un crítico, algunos lo llaman ortodoxo. ¿Qué toma de Marx? Bernstein. Él es un observador, porque él es un sociólogo, él es un lingüista. Entonces él dice que los niños, hijos de obreros que van a la escuela, tienen dificultades para estudiar, para aprender. Y que en cambio los hijos de los que vienen de las élites, de los que gobiernan, aprenden fácilmente. Observa esos aspectos. Entonces por eso va a hablar del control simbólico. Él va a ver esos simbolismos que hay allí para buscar una conexión o una relación que explique aquello. ¿Por qué el hijo del obrero le cuesta el aprendizaje en cierta manera? Porque él está acostumbrado a lo cotidiano de la vida. Él va a hablar de la vaca en el campo, él va a hablar del agua para el regadío, él va a hablar del caballo que tiene que ir a guardar allá en el lugar donde los debe llevar, etc. Pero de ahí no pasa. Mientras el chico que viene de la parte de la élite dominante, digámoslo así, él va a hablar de abstracciones, va a hablar de números, va a hablar de estadísticas, va a hablar de economía, va a hablar de signos económicos, porque él se encuentra inmerso en ese ambiente. Entonces el chico obrero no está en capacidad de tomar todo aquel mundo, digámoslo así, cultural que tiene el chico. Entonces él ve un choque, una fuerte diferenciación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, hay que buscar la relación de estos dos aspectos y cómo hacer que aquella relación del chico, hijo del obrero, sea superada. Carlos Marx, por ejemplo, expone que lo que tiene que ver la lucha de clases, que si hay que usar la fuerza, se usa para que haya una ciudad igualitaria. Nuestro amigo Bernstein, él no se mete en eso, sino que sencillamente es un teórico que observa y entonces va a decir que entonces la educación tiene que buscar a través, como leer el imaginario de los chicos para poder impartir una enseñanza que los ponga en igual de condiciones a todos, porque el chico sale del colegio o de la escuela con una formación y sale de la sociedad y se va a enfrentar y no sabe qué hacer. Entonces es preparar al chico en el aula a todos por igual para que todos puedan tener igualdad de oportunidades de cómo organizarse en la sociedad cuando salgan a enfrentarlo en el mundo laboral. Finalmente, pues nos viene a decir Bernstein que existen como dos grandes códigos: el código restringido y el código laboral. El código restringido es aquel que usa el común de la sociedad, es particularista, mientras el código elaborado es el que usa la élite dominante y naturalmente es el código para dominar, para gobernar, incluso para manipularse. Entonces hay como dos choques.
Según Bernstein, cuanto más bajo sea el estrato social, mayor es la resistencia a la educación y a la enseñanza formal.